Ahí estamos. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a los compañeros, al compañero y a las compañeras de las otras asociaciones, Micaela Gómez, Karina Dodman y Federico Vita, por aceptar participar, digamos, en este tercer conversatorio que estamos realizando desde ADIUNE, para tratar o charlar sobre diferentes problemáticas de la docencia universitaria y preuniversitaria en este inédito contexto de pandemia que hoy nos toca, y en este caso para hablar en particular sobre el reconocimiento de gastos que venimos reclamando por trabajo en la virtualidad, que venimos reclamando desde la federación, nuestra Federación Conadu Histórica, y desde las distintas asociaciones de base, y decidimos o vimos que era importante invitar a compañeras y compañeros de otras asociaciones que han conquistado este logro, para que nos cuenten sus experiencias y que puedan también compartir de alguna manera alguna reflexión que hayan hecho sobre los diferentes contextos específicos o factores que ellos consideren o crean, ya sea políticos, gremiales o institucionales, que permitieron este logro. En particular, comentarles que desde ADIUNE, desde la primer paritaria local que se realizó en el mes de mayo, venimos reclamando el pago de un bono de 5.000 pesos retroactivo a marzo, en concepto de reintegro por los gastos en la virtualidad en nuestra paritaria local, y en las 6 paritarias que hemos tenido hasta el momento, la última fue en este mismo mes, hace unos 10 días aproximadamente, la respuesta de las autoridades de nuestra universidad ha sido negarnos ese reconocimiento con el argumento de que no tienen plata. Nosotros creemos que no es un argumento válido, ya que todos sabemos que las universidades han estado cerradas desde el mes de marzo, ahorrando en diferentes conceptos, como puede ser luz, agua, gas, insumos de todo tipo, pasajes, viáticos, subsidios para pasajes, etcétera. Por lo tanto, entendemos que ese argumento no es válido. Y por último, hace una semana aproximadamente, conjuntamente con el otro gremio docente de nuestra universidad, CODIUNE, hicimos una presentación a la rectora reclamando el pago de 2 bonos de 7.500 pesos, uno a pagar en noviembre y el otro en diciembre, por este mismo concepto. Bueno, no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta por parte de la rectora, que a la vez es la presidenta del SIN. Creemos que su accionar es bochornoso en este sentido, al no responder de ninguna manera a los docentes de la universidad, de su universidad, y sumado al hecho de que, como presidenta del SIN, en la última paritaria salarial nacional, impulsó el acuerdo, la firma del acuerdo paritario con el magro 7% alcanzado. Bueno, sin más para comentar, agradecer nuevamente a las compañeras y al compañero, y le voy a ceder la palabra a la secretaria adjunta de ADIUMPA, que es Karina Dodman, la Asociación de Docentes Investigadores de la Universidad de la Patagonia Austral. Después nos va a compartir, digamos, su experiencia Federico Vita, secretario general del gremio de la Asociación de Docentes Universitarios de Luján, de la Universidad Nacional de Luján, y por último la compañera Micaela Gómez, de la Asociación de Docentes de la Universidad del Comahue. Les conversamos que podíamos charlar unos 15 minutos cada orador, y después iríamos a las preguntas y a las opiniones, etcétera, y reflexiones. Bueno, te cedo la palabra, Karina, gracias. Está silenciada, Karina.
Buenas tardes. Primero que nada, saludar a cada uno y cada una de ustedes y a quienes nos escuchen luego en diferido. Agradecerles este espacio. Comentarles, bueno, brevemente nuestra experiencia, cómo surge en torno a esto que efectivamente se logró como una compensación de la erogación de gastos. En el mes de marzo y abril, nuestra universidad hizo resoluciones al referéndum del Consejo Superior que pretendieron de alguna manera regular lo que se iba a realizar en tiempos de ASPO, que generó una situación de conflictividad con el gremio al que pertenezco y el único que tiene representación en la UMPA, en relación a definir condiciones de trabajo sin haberlo llevado al marco de una paritaria particular que en nuestra universidad funcionan habitualmente mes a mes cada encuentro. Esto generó un malestar, no solo para quienes tomamos hoy la tarea de la representación sindical, sino también para el conjunto de la docencia, porque hubieron definiciones que llevaban a la tarea que estábamos realizando más al teletrabajo que a lo que nosotros efectivamente veníamos relevando con un cuestionario de lo que se estaba haciendo. Nuestra universidad además tiene educación a distancia, entonces nuestro primer despeje fue saber si estábamos haciendo educación a distancia o no. Claramente la apreciación y el análisis de los datos arrojan que lo que estábamos haciendo era lo que se podía con lo que había, que no se estaba realizando educación a distancia bajo el entorno bimodal que tiene nuestra universidad, que se habían virtualizado las asignaturas de manera masiva, compulsiva, e incluso sin mediar acuerdo de la docencia. Este cuestionario nos llevó a tener datos precisos sobre todo lo que estaba haciendo la docencia para garantizar la virtualización en relación a los gastos que efectivamente realizaba desde su casa, de los servicios públicos, el tener que contratar nuevos servicios de telefonía para poder garantizar la conectividad a razón de la banda ancha que tiene nuestra provincia. Pero también, además de eso, surge con un fuerte índice la adquisición de equipamiento o de equipamiento, digo, de herramientas para poder desarrollar la tarea, a todo lo otro ergonómico que hace a realizar la tarea mediados tecnológicamente en contextos excepcionales. Con todo este marco de discusión, con un análisis preciso de los gastos que idealmente se podían realizar desde cada lugar donde se estaba realizando el aislamiento, es que fuimos a hacer la paritaria particular cuando logramos que se abra la discusión de estas resoluciones, específicamente la resolución 258 que venía a regular la tarea docente. Nosotros planteamos la necesidad de la erogación de la compensación de los gastos con distintas líneas, ¿no? Una de ellas era efectivamente la compensación económica. No fue una discusión fácil de llevar y de sostener, porque todos sabemos que eso implica discutir el presupuesto universitario, que tiene la universidad destinada para otras cuestiones. Finalmente logramos que la universidad discuta una partida para generar este bono de compensación, esta erogación de partidas para garantizar que al menos la docencia perciba algo de lo que estaba erogando. Y el Consejo Superior efectivamente votó la adjudicación de una partida y luego, a partir de las discusiones que se llevaron adelante, logramos generar una paritaria tripartita con el sector no docente. Nosotros sosteníamos en realidad que la compensación debía ser única y universal en relación a que no debía responder a las categorías ni a las dedicaciones, porque esas discusiones son del orden del salarial y no estábamos discutiendo salario con quienes llevamos adelante las negociaciones colectivas de discusión particular.
Bueno, tal es así que luego de bastante tiempo, porque más o menos llevamos casi 2 meses de discusión entre idas y venidas y propuestas, nosotros no nos movimos nunca del bono único para la docencia, sobre todo porque entendíamos que las dedicaciones simples, que son las que sostienen la universidad, y esto no lo decimos sin dejar de mencionar que son datos que ha elaborado la misma SPU y el CIN en el 2018, y con las plantas congeladas esos datos no han sido modificados, nos parecía que no podíamos permitir bajo ningún punto que esta compensación esté llevada a lo paralelo de lo que es una escala salarial, ni una escala de categorías ni dedicaciones adentro de la universidad. Bueno, finalmente, con mucha voluntad de todos los actores que integramos esa paritaria tripartita y con el refuerzo de partida presupuestaria que finalmente adjudicó la universidad a lo que ya estaba resuelto por el Consejo Superior, se otorgó un bono por única vez de 7.500 pesos que se pagó en el haber de septiembre para los trabajadores y las trabajadoras de la UMPA a partir de un registro que se hizo en donde básicamente más del 80% lo percibió en ese mes. Y ya terminé. No sé si quieren hacer consultas ahora o después. No, Federico hablaría, Federico, y después Micaela, y después al final haríamos las consultas. Bueno, dale. Bueno, en principio, yo quería poner en contexto un poco la situación particular de Luján, ¿no? Al inicio de este año nosotros hicimos una fuerte campaña desde el gremio, desde los primeros días de febrero, que esto todavía no estaba ni previsto el aislamiento, ni absolutamente nada, solicitando la conformación de la paritaria local, la constitución de la paritaria local, algo que nos fue negado sistemáticamente durante todo el mes de febrero y marzo y abril, ¿sí? Aclaro esto porque creo que hay que resaltar fuertemente la cuestión esta, porque no todas las universidades están dispuestas a brindar este espacio de negociación paritario tan fácilmente. Este espacio de negociación paritario fue un logro de ADUNLU y de sus afiliados porque hemos tenido que llegar al 6 y 7 de mayo a un paro de 48 horas para que el 13 de mayo tengamos la primera reunión paritaria. Digo esto para que tomemos dimensión de lo que implica y de lo que son los tiempos para lograr los objetivos que uno tiene planteados o las condiciones de trabajo. Nosotros por todos los medios salíamos a explicar que lo único que queríamos era sentarnos a discutir en una paritaria. Eso nos llevó casi 4 meses, ¿no? O sea, febrero, marzo, abril y mediados de mayo, recién tuvimos ahí la primera reunión paritaria. En el medio de todo esto también estaba la negociación de la paritaria nacional, de la cual muchos de ustedes están al tanto de lo que pasó, ¿no? Que en marzo se debía cobrar en todas las universidades nacionales la paritaria de febrero, la cláusula gatillo de la paritaria firmada, que teníamos firmada, debía cobrarse en marzo, la cláusula gatillo de febrero. Ello no sucedió y se firmó una nueva paritaria en la cual, bueno, la CONADE histórica a la cual pertenecemos nosotros no acordó, no firmó, y eso sucedió el 20 o 21 de marzo, ya con el aislamiento en marcha. La particularidad de Luján en este sentido es que ya estaban hechas las liquidaciones en el departamento de liquidaciones de la universidad, con lo cual no hubo voluntad. Nosotros nos enteramos 10 días después
Nosotros decimos que ahí no hubo voluntad de rever esta medida, de hacer un pago adicional con otro recibo o volver a liquidar con el aumento, con lo cual, sumado a que no teníamos la convocatoria paritarias, empezamos también a hacer mucho ruido con el tema de que no nos pagaron el aumento paritario firmado a nivel nacional. Recién lo cobramos en abril, ¿sí? Con el salario de abril. Con lo cual nosotros estamos un mes desfasados con el resto de las universidades con respecto a eso. Bueno, la cuestión fue que durante el mes de abril estuvimos en el medio de la pandemia. Ustedes pueden recordar que, bueno, a todos nos pasó de golpe, la familia en casa, los chicos conectados, uno en una pieza, el otro en la cocina, el otro, bueno, nosotros por suerte tenemos la suerte de que teníamos esta habitación tipo biblioteca, escritorio, pero muchos docentes no tienen esa facilidad o esa comodidad que nosotros, la verdad, este lugar no lo usábamos nunca. Esto implicó una serie de modificaciones en los hábitos, en las condiciones, en el acondicionamiento. Ustedes habrán visto que muchas veces pasa gente por atrás, porque esto no es un set de grabación. Entonces, estas cuestiones, nosotros fue lo primero que empezamos a poner sobre la mesa en la primera paritaria, además de la situación que todos conocemos, de que hemos tenido que o mejorar las condiciones de internet, contratar otro servicio, algunos han contratado 2 servicios. Acá nosotros, yo vivo en una zona semirural, tenemos un solo proveedor y bueno, tenés que protestar con ese y otra opción no tenés. Entonces, la verdad que es fue bastante complicado al inicio. Digo esto porque en la primera etapa ninguno sabíamos bien para dónde apuntar los cañones, estábamos como tanteando un poco en la oscuridad, medio desorientados, pero creo que hemos podido, digamos, pilotear eso muy bien. No sabemos cómo, tal vez fue por intuición, tal vez fue por tesudez, o sea, somos tesudos, estos que queremos conquistar las cosas y de alguna forma llevarlas adelante. Y bueno, nuestra asamblea, en definitiva, fueron varias asambleas, 2 asambleas durante el mes de abril, unas asambleas de mucha catarsis, ¿sí? Asambleas donde hemos tenido que escuchar muchísimos casos particulares. Digo esto porque la Universidad de Luján no tenía aceitados mecanismos de dar clases o lo que fuera bajo esta modalidad virtual o a distancia. El caso de Karina, que me antecedió en la palabra, yo tengo entendido que esa universidad tiene aprobados programas o carreras a distancia. El caso de Luján, absolutamente. Creo que el 99% de las asignaturas estaban preparadas para la presencialidad, no para la virtualidad. Y asimismo nuestras casas. Bueno, cuestión que la Asamblea plantea que esto se tiene que discutir en una paritaria y eleva un listado, aprobamos en Asamblea, un listado de 13 puntos de requerimientos que le solicitamos a la universidad. Y en virtud de que no había convocatoria paritaria, convocamos a un paro. 6 y 7 de mayo, paro de 48 horas en Luján, que fue también un hito bastante inédito, ¿no? Porque es esto que yo les decía recién, o sea, medio que nos tiramos a la pileta a hacer un paro virtual, fue la primera experiencia, por lo menos para nosotros, fue algo muy novedoso y un tanto raro, ¿sí? Porque me empezaron a llamar radios de La Plata, de Buenos Aires, para que explique por qué estábamos haciendo un paro. ¿Cómo era esto de hacer un paro virtual? ¿Sí? O sea, algo, digamos, que necesitaba una explicación, ¿sí? La audiencia quería escuchar cómo era que un docente estaba haciendo un paro cuando estaban todos asustados. Recuerden el nivel de parate que había en el país, de miedo, de inacción, ¿sí?
y nosotros haciendo un paro. Entonces, eso es medio como que había que explicarlo. Bueno, básicamente nosotros lo que explicamos era esto, ¿no? O sea, docentes desbordados, que no tenían condiciones en sus casas para dar clases, que habían tenido que reconfigurar su vida para poder brindar el mismo servicio o parecido. En principio parecía que todo esto iba a ser por 15 días, por 20 días. Fíjense, estamos a mediados de noviembre y seguimos todavía con la virtualidad y con las reuniones por el aislamiento. Bueno, ya pasó el aislamiento, pero estamos con el distanciamiento. Entonces, realmente la incertidumbre también que generó toda esta situación fue un momento de mucha tensión. De mucha tensión y desconcierto por parte de los docentes. Y fundamental. Que perdimos Fede, me parece. Sí. Bueno, menos mal que no estaba dando clases, así estamos. Pero está conectado, todavía está conectado. Ah, A ver si esperamos un segundito. Y vuelve. Ahí entró. Volvió. Se me cortó. Sí. Se me está. cortó, no sé dónde había quedado. La parte del Estas paro. cuestiones de la virtualidad. Te estabas comentando lo del paro, terminando de comentar lo del paro. Bien, bueno, entonces se confluyó a esa situación de paro, que era algo realmente inédito, raro. Por lo menos en ese momento nos empezaron a llamar de radios de todos lados, pues se necesitaba explicar a la sociedad por qué estábamos haciendo un paro virtual. Y qué era esto de un paro virtual, en qué consistía, ¿no? Así que bueno, eso fue una de las primeras medidas de lucha que llevamos adelante en Luján para el reclamo por la paritaria. Luego de eso, que logramos la paritaria, logramos que se constituya, llevamos el reclamo de la Asamblea, los 13 puntos, donde además ahí estaba incluido, uno de los puntos era un bono de compensación de gastos de 5.000 pesos. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, pero un poco como para redondear, en definitiva, una vez que logramos constituir la paritaria y llevar nuestro pliego de reclamos surgido de nuestra asamblea, comenzamos a reclamar en la paritaria ese bono, más allá de que reclamamos otras cuestiones, tema de licencias, tema de reglamentos para los docentes tengan un amparo en el aislamiento, una serie de cuestiones que estaban en el temario, y la respuesta era siempre no hay plata, ¿no? Por eso cuando Marina comentaba al inicio de esta presentación que la respuesta del rectorado es no tenemos plata, bueno, nosotros le decíamos lo mismo, o sea, ¿cómo que no hay plata si no se está gastando en nada? O sea, están todas las luces apagadas, están todos los calefactores apagados. Bueno, esa argumentación siempre estuvo ahí, pero siempre nos decían no hay plata, no hay plata, no hay plata. Nosotros tenemos gente de listas de políticas, digamos, de la universidad que participan en la comisión de presupuesto. Y ahí surgió que había una partida para compensación de gastos docentes. Y bueno,
llevamos eso a la paritaria, dijimos que traigan el presupuesto, que si no lo traían era porque estaban ocultando información, les pedimos, el presupuesto es algo público, tenían que mostrarlo, bueno, le empezamos a escarbar por todos los lugares donde podíamos, y la negativa era no hay plata, sí, pero no hay plata, sí, pero no hay plata. Así que eso fue el transcurso, digamos, de 2 o 3 reuniones, hasta que de repente apareció la plata. ¿Sí? O sea, y era esa partida que nosotros reclamábamos. Entonces, como que ya ahí no hubo más posibilidades de seguir ocultando la situación. Lo que después sigue a todo esto, una vez que se admite y que se aprueba, digamos, porque mientras tanto veníamos trabajando otras cuestiones de reglamentaciones internas, es la implementación, que la implementación tampoco es sencilla, ¿sí? Porque nosotros sostuvimos el mismo principio que planteó Karina, que me antecedió en la palabra, que era el mismo monto para todos los docentes, justamente por este mismo argumento, que los que estaban sosteniendo la universidad, o que están sosteniendo la universidad, son las categorías más bajas, porque son las que mejor dominan todas las cuestiones de tecnología, de la comunicación y todo eso, y que de a poco el resto se fue poniendo a tono con eso, pero al principio fueron los que llevaron adelante, digamos, la constitución, digamos, de todo este tipo de herramientas, o el poner en funcionamiento estas herramientas en cada asignatura, y las aulas virtuales y todas las cuestiones, digamos, más formales de las páginas oficiales de la universidad o de los sitios de la universidad, vinieron después. Recuerden ustedes que no había compensación, no había datos para los estudiantes, había toda una situación compleja desde el inicio. Así que bueno, en definitiva después se llevó a hacer 2 o 3 reuniones extraordinarias, como muy rápidas, muy cortas, de convocar así de una hora para la otra, para la cuestión de la implementación, para no retrasar la liquidación del bono. Se solicitó además que se incluya en el recibo de sueldo como un subsidio, porque eso no implicaba tampoco ni un pago en negro para la universidad que pueda ser observado por la AFIP, y de esa manera tampoco le aplicaban a ese bono, digamos, no lo agarraba ganancias, digamos. Entonces, se miraron esas cuestiones, se protegieron esas cuestiones y se logró el mismo monto para los 1.767 docentes. Había dudas con algunas docentes embarazadas que estaban con licencia y no estaban cobrando por la universidad con recibo. Bueno, se acomodaron esas cuestiones y se logró cobrar este mes un bono de 4.767 pesos, una cosa así. Esa fue un poco la situación que vivimos en Luján. Bueno, nada, o sea, yo quiero resaltar, digamos, que si bien hay pormenores en el medio, es muy importante la unidad docente, las asambleas, el impacto de las medidas de fuerza, y después todo lo demás ayudando y va complementando, ¿no? Ese es un poco me parece un poco el resumen. No sé cómo ando con el tiempo, si me paseo, pero bueno, bien. Paso la palabra a Mica. Claro, gracias Fede. Por ahí seguimos con Mica y después, para el resto de la gente que está escuchando, las preguntas las hacemos al final. Gracias. Mica. Bueno, gracias compañeros, compañeras, buenas tardes. Gracias por la invitación a los compañeros de ADIUNE. Y bueno, me parece, primero, muy interesante poder hacer una acción política. Digamos, esta, más que un conversatorio, digamos, yo lo veo como efectivamente una acción política que está haciendo ADIUNE en el marco de la pelea por el reconocimiento de gastos. Y me parece clave que en una universidad donde además la rectora es la presidenta del SIN, que está haciendo caso omiso a los reclamos de la docencia universitaria en tantos francos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo salarial, en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo y específicamente en relación a una paritaria local que ella debería
impulsar, defender como espacio de negociación colectiva, la verdad que es un fuerte llamado de atención, ¿no?, para la presidencia del CIN y para todo el CIN, de cómo puede ser que los gremios de la Universidad del Nordeste tengan que estar apelando a el trabajo conjunto con el resto de las asociaciones gremiales para mostrar que en esta universidad no están accediendo a garantizar lo que son nuestros derechos, porque acá yo quiero, digamos, arrancar con eso. Nosotros no estamos peleando ninguna dádiva, ningún regalo, estamos peleando derechos que tenemos incluso en nuestro convenio colectivo de trabajo, que tiene que ver con el reconocimiento de los gastos y con la provisión de las herramientas que durante todos estos meses prácticamente ninguna universidad, alguna lo ha hecho, digamos, excepcionalmente, con algún mecanismo de otorgamiento de computadoras que estaban adentro de las universidades, pero en general las universidades no han estado a la altura de las circunstancias para garantizar las condiciones de trabajo nuestras como docentes y tampoco el acceso universal a la educación por parte del movimiento estudiantil. Y eso, claro, estamos efectivamente en una situación totalmente anormal, excepcional, inédita. Cuando nosotros arrancamos esto en marzo, fue un debate nacional y en cada universidad qué hacíamos con esta situación, ¿no? Efectivamente, si había una idea por un lado de decir, bueno, no, esto falta un mes, 2 meses, esto se termina rápido, esperemos, después seguimos las clases, suspendamos las clases y hagamos mientras tanto un acompañamiento. Otros dijeron, no, esta es la nuestra, vamos a la virtualización de la actividad académica, y se terminó. Otros decíamos, bueno, una cosa intermedia. Bueno, finalmente, si uno quiere hacer un poco con el diario del lunes, uno diría, bueno, al final fue todo el año, incluso, aunque ahora se habilitaron las actividades presenciales, hay muchas universidades como Comahue, que ya dijo que por lo menos el primer semestre del año que viene, o sea, el primer cuatrimestre va a ser virtual, y se va a empezar a discutir el año que viene qué va a pasar con el segundo cuatrimestre. O sea que la verdad es que fue una sorpresa, propios y extraños, oficialismos y oposiciones, hubo de todo digamos, en cómo pensar y plantearnos esto, pero lo cierto es que, en definitiva, tuvimos que volcarnos a esto cuando teníamos un Ministerio de Educación de la Nación, por ejemplo, que estaba diciendo en los medios de comunicación, bueno, hoy la educación universitaria no es una prioridad, hoy la prioridad es la salud, esperen un poco, ya veremos. Y lo cierto es que las universidades no hicieron eso. Acá nadie esperó, nadie dijo la universidad no es prioridad. Las universidades centralmente no se pusieron al servicio de la pandemia. Hoy ya, los que luchamos porque las universidades se pongan al servicio de la pandemia, hoy ya podemos decir que eso no ocurrió, salvo alguna situación, recuerdo Quilmes, pero en general las universidades estuvieron al margen de las necesidades populares que hubo durante la pandemia, y le dieron continuidad a la educación universitaria, agradecidos, por supuesto, miles de pibes y pibas y familias que habían invertido guita en esto, y que en ese sentido pudimos más o menos resolver una parte, ¿no? Digo una parte porque hay una parte que quedó afuera, efectivamente, por falta de conectividad, herramientas, etc. Y, por supuesto, eso se hizo con muchas consecuencias, ¿no? A instancia o a costa especialmente de los laburantes, de los docentes y de los estudiantes, que con muchísimo esfuerzo llevamos adelante esto. Entonces, lo primero que yo quiero decir es, en un contexto excepcional, son estas luchas que estamos dando, y con un gran esfuerzo de la docencia. Y ahí es el primer reconocimiento que uno espera de las autoridades de una universidad. No por naif ni inocente, ¿no? Pero digo, en un contexto tan particular como uno espera que la institución responda de determinada manera. Y lo cierto es que efectivamente las clases no se suspendieron, la universidad continuó, y continuó a expensas o gracias o con la universidad sobre la espalda de las y los docentes. Entonces, ahí hay un primer reconocimiento que nosotros estamos exigiendo cuando hacemos estas luchas, especialmente en relación al reconocimiento de los gastos, ¿no? Nosotros tuvimos muchas discusiones con la gestión de nuestra universidad porque desde el primer momento no nos la hicieron fácil.
la universidad, digamos, empezó a emitir resoluciones sin consultas, unilaterales, a gobernar por decreto, como uno diría, sin juntar el Consejo Superior. Peleamos por un Consejo de Emergencia, que nos incluyeran, nos terminaron incluyendo, pero al final las decisiones no pasaban por ahí. Bueno, tuvimos muchas idas y vueltas. Las resoluciones académicas de continuidad de las actividades en la virtualidad las empezaron a sacar de manera unilateral, tuvimos que pelear mucho. Luego se abrió la paritaria, nosotros la paritaria la tenemos ya hace muchos años, normalmente funciona y funciona bastante bien, pero este año parecía que no había forma de que realmente se construyeran las decisiones de manera colectiva, y uno decía, la verdad que es una torpeza política, porque en un momento donde hay una crisis se supone que uno debiera tratar de lograr consensos para que el barco vaya más o menos bien. Y la verdad es que no era esa la actitud de la gestión de la universidad. Nos costó mucho, muchas denuncias públicas, mucha pelea de denunciar la actitud que estaba teniendo la universidad, al punto de también hacer una intimación, digamos, a la universidad por estar haciendo, digamos, porque se siguieron tomando las resoluciones, por ejemplo, de las mesas de finales, también se tomaron de manera unilateral. Después íbamos y veníamos, ¿no? Ellos trataban de hacer algo unilateral y nosotros con la lucha se la fuimos frenando, tenían que volver a la paritaria y así íbamos arrancando, digamos, algunas conquistas. Tuvimos que, bueno, amenazar con hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo porque efectivamente había una actitud, digamos, de negar el ámbito de discusión colectiva, de negociación colectiva. Lo cierto es que, bueno, así logramos las excepciones de trabajo, que eso me parece que era fundamental, porque si había algo que no podíamos era obligar en esta excepcionalidad, y con la voluntad que estaban mostrando los docentes, obligar a que todo el mundo diera clases en este contexto a cualquier costo, siendo que a lo mejor tiene una situación personal particular, ¿no? La falta de equipamiento tecnológico o el cuidado de niños especialmente. Pero bueno, había más excepciones. Y lo otro que efectivamente, digamos, cruza centralmente este punto, es que efectivamente hay una cantidad de gastos realizados. Digo, no voy a repetir lo que decían los compañeros, pero eso fue una realidad que cuando lo decíamos al principio sonaba a queja. Y yo creo que eso es algo que fue decantando en la realidad. Digamos, muchas de las autoridades de la Universidad del Comahue o de los paritarios son docentes, o sea, son docentes en funciones. Digo, eso no es un detalle, ¿no? Porque cuando a veces esas burocracias que se arman, que están absolutamente despegados, que pasa en muchas universidades, eso también los corre de esos lugares, ¿no? Y lo cierto es que acá, cosas que nosotros rápidamente detectamos, digo, ahí nosotros tuvimos una importante agudez de análisis de lo que iba a pasar, no porque fuéramos más inteligentes, sino porque uno mira las cosas desde el lado de las condiciones de trabajo y desde los derechos, y efectivamente todas las cosas que le fuimos advirtiendo en la paritaria, los problemas que tenía esto, fueron pasando y fueron instalándose como que efectivamente ocurrían y que eran generales. Digo, esto de decir lo de los gastos le empezó a pasar a todos. Lo de tener que adaptar tu casa, tu domicilio, encontrarte un lugarcito, armarte un mueble, un escritorio, bueno, cambiar un equipamiento que lo usabas poco en tu casa, o tener que decidir comprarte otro porque lo compartís con tu familia, o bueno, mejorar la banda de ancha, porque el ancho de banda, porque una cosa es para mirar el mail y qué sé yo, y otra cosa es para poder dar clases con cámara, o subir videos a YouTube, etcétera. Bueno, todo lo que ya sabemos pero todo eso fue decantando en una lógica también donde todo pasó a ser evidente eso, de que prácticamente el 100% de los docentes en algo hemos gastado. Ni hablar esta idea que la fuimos trabajando en todos los paros que nosotros hicimos alrededor del tema salarial. Nosotros machacamos muchísimo el tema de las condiciones de trabajo, porque para nosotros era el tema que principalmente aparecía en las asambleas. En nuestras asambleas fue recurrente y central el tema de las condiciones de trabajo. De manera que la exigencia de parte de las bases era hacer mucha campaña de visibilización. Y en eso, lo que te muestra la campaña de visibilización, nosotros hicimos una campaña muy fuerte de fotos que los propios compañeros iban acercando, es que si vos no pagás la luz, el agua, el gas e internet,
y cierro la puerta de mi casa, se cae la universidad en este contexto. Entonces eso también pasó a ser bastante evidente desde el momento en que uno fue machacando y machacando. Por eso para mí también fue central no perder nunca de vista en el objetivo y en el blanco la paritaria local y la gestión de la universidad. Cada vez que a nosotros nos hacían notas en los medios de comunicación, o cada vez que sacábamos un reclamo, cada vez que hicimos una campaña en el marco de los paros virtuales, en el marco, bueno, también tuvimos nuestras peleas propias en el marco de la paritaria, hemos denunciado de esa manera, digamos, ¿no? Y mostrando que efectivamente, como decía Federico, la universidad estaba cerrada. Entonces decía, bueno, las clases no se suspendieron, la universidad siguió, la universidad está cerrada, por lo tanto, si nosotros apagamos la computadora, la universidad se cae. Entonces, esa cosa bien ilustrativa, bueno, fue parte de no perder nunca el faro, digamos, de tener eso siempre presente. En eso, bueno, dentro de todos los reclamos que habíamos iniciado, uno de los más fuertes era lo del bono, justamente, y ahí, bueno, un poco las cosas que acordamos en la última paritaria, que fue la semana pasada, es primero lo del bono, cuento sintéticamente, se trata, como decían los compañeros, de, bueno, la universidad, después de idas y venidas, en varias paritarias lo fuimos trabajando, finalmente, digamos, armó un paquete, digamos, de 10 millones de pesos de la universidad para este objetivo. Y la decisión de ambos gremios fue hacerlo efectivamente por persona, por docente, no por cargo. En la Universidad del Comahue tenemos 2.500 docentes y cerca de 3.000 cargos, y no hacerlo con una, digamos, variable en función a la dedicación o a la categoría, por esto que mencionaban también los compañeros, de que, bueno, sería, primero, no es un aumento salarial, no estamos discutiendo salario cuando discutimos reconocimiento de gastos, no es un plus tampoco por tarea diferenciada, porque eso será en todo caso una discusión que se tendrá que hacer en el marco del convenio colectivo de trabajo, si en algún momento, digamos, se discute la incorporación de otro tipo de tarea relacionada con la virtualidad o los entornos virtuales, en todo caso eso será una discusión de la paritaria nacional, y no es una compensación por mayor trabajo, porque ahí tampoco nosotros vamos a cambiar más trabajo por dinero, sino que efectivamente es una compensación por gastos que hemos realizado y que está claramente que los hemos realizado, y el único requisito que nosotros, digamos, acordamos en la paritaria es que por lo menos se haya trabajado en la virtualidad en tareas docentes durante un cuatrimestre en el año 2020, porque efectivamente quienes, digamos, no trabajaron en el 2020 por las licencias, no le corresponde, digamos, porque justamente es un bono por reconocimiento de gastos que hemos efectuado. Esto, bueno, se va a pagar, ya se están haciendo los listados y se va a pagar con los saberes de noviembre, ahora los primeros días de diciembre. Y lo otro importante que sacamos en esta paritaria es, que eran las otras cosas que nosotros pedíamos, era que se prorroguen la posibilidad de tomarnos las licencias anuales ordinarias, que se empiezan a acumular y que nuestra universidad vencen los 31 de diciembre de todos los años, y que este año, como el cuatrimestre va a cerrar tarde, no lo vamos a poder hacer. La prórroga de las designaciones docentes de este año para el año que viene, o sea que la misma planta docente que funcionó este año se prorroga automáticamente para el año que viene, de manera de que nadie, digamos, los docentes interinos, nadie se vaya a quedar sin trabajo en el medio de la pandemia. Lo otro es que acordamos una nueva instancia de regularización de docentes interinos. Nosotros ya aplicamos el artículo 73 del convenio colectivo en el año 2016, 2017 se terminaron las ordenanzas del superior, regularizamos más o menos 2.000 docentes, 1.800, o sea, cargos, perdón, no docentes, 1.800, 2.000 cargos, y bueno, y se había cerrado eso. Y bueno, ahora por la pandemia y porque no se están haciendo los concursos regulares, bueno, logramos que se haga ahora una nueva etapa de regularización, más o menos con los mismos criterios que habíamos acordado en la paritaria de 2016, que sería con 3 años de antigüedad en la docencia, con evaluación, 3 años y cargos definitivos.
Y bueno, y lo que nos queda para seguir trabajando en las próximas paritarias es el tema de los ascensos, que es la parte más dura porque es la parte que más requiere presupuesto, que nos está aplicando la carrera docente en Comahue hace ya varios años por falta de recursos. Y, bueno, una anualización de cargos cuatrimestrales que han ido quedando, que nosotros nos oponemos a que existan cargos cuatrimestrales, pero todavía hay unidades académicas que lo siguen haciendo. Y bueno, y entendemos que son, nosotros que casi no tenemos ad honorem, unos poquitos en medicina, son el eslabón más débil de la cadena, digamos, ¿no? Porque son los que no tienen 6 meses sueldo, ni obra social, ni... así que eso es una deuda pendiente. Así que bueno, un poco esta es nuestra situación. Entiendo que efectivamente tenemos un tema que es que tenemos que presionar fuertemente en las paritarias locales, porque las universidades asumieron digamos, la decisión de darle continuidad a la universidad en estas condiciones. Nadie nos pidió permiso en realidad para hacerlo, ni nos pidió prácticamente la opinión. Nosotros pusimos muchísima voluntad y esfuerzo, así como excepcionalmente todo el mundo está en una situación excepcional, la universidad también tiene que asumir que está en una situación excepcional y que tiene que hacer un mayor esfuerzo, que los gastos efectivamente se hicieron, que las universidades están cerradas, y bueno, y que efectivamente es un derecho que tenemos por convenio colectivo de trabajo, ¿no? Demasiado estamos haciendo y resignando en función de entender que estamos en una situación excepcional. La verdad que nos piden demasiado y encima pretenden que no demos pelea por ninguno de nuestros derechos. Eso nada más. Bien, Mica, una pregunta rápida antes de abrir al resto de las preguntas, que la vayan pensando. El monto que implica el bono, no sé si no lo mencionaste, me parece. Porque todavía no está claro el número total de docentes. Esto es, nosotros son 10 millones de pesos dividido los docentes que dé el listado que se está trabajando ahora. O sea, el listado total, que es el de la liquidación, es el listado que se está armando, digamos, con los docentes que cumplen ese único requisito, que es haber trabajado en tareas docentes durante al menos un cuatrimestre en el 2020. Por lo tanto, ese resultado final, pero más o menos si son 2.500 docentes, uno puede estimar que son unos 4.000 pesos. Pero bueno, todo dependerá de la cantidad, puede ser, digamos, o es 4.000 o va a ser un poquito más de 4.000, porque, bueno, se van a ir restando los docentes que no hayan dado clases este año. Perfecto, gracias. Bueno, abrimos a ronda de preguntas. Se nos tuvo que ir Karina, así que una lástima que no va a poder contestar a las preguntas que surjan, pero abrimos el micrófono a preguntas, a los colegas que estén de otras asociaciones de base también. Se unió también Claudia Baigorria, gracias por la presencia. Está Rita Villegas, los que vi que se conectaron. Abrimos el micrófono. Si alguien se anima. Permiso, yo tomo la palabra de acá desde Adiune, pensando en la lucha que venimos dando por la compensación de gastos. ¿Cuáles fueron los mecanismos que más funcionaron a los criterios de Mica y de Fede a la hora de poder obtener respuestas en las paritarias locales? Porque lo que nos pasa a nosotros, a nosotras, es que muchas veces llegamos a determinados acuerdos en la paritaria local, pero que después son desconocidos por las autoridades de cada facultad. Entonces es muy difícil que los acuerdos arribados se concreten efectivamente en los casos en que los docentes lo soliciten. Entonces hay una dificultad ahí. Quería saber cómo ven ustedes los medios para pelear porque eso efectivamente se cumpla. Algo comentaron, digamos, pero me gustaría que profundicen por ese lado. No, perdón, es muy bueno lo que decís porque efectivamente nos pasa que nosotros tenemos una universidad que tiene 14 facultades y 11 ciudades. O sea, nosotros somos una universidad como la de ustedes, las únicas 2 regionales que hay en el país, pero somos 2 provincias con 11 ciudades.
Por lo tanto, tenemos una dificultad grande en relación a la distribución geográfica, a la lejanía de los espacios. Y en ADUNC tenemos, por ejemplo, comisiones locales de ADUNC. ADUNC funciona como si fuese una pequeñita CONADO histórica con lugares que son seccionales, digamos, y una comisión directiva central. Entonces tenemos una comisión directiva central, pero además tenemos un plenario de secretarios de los asentamientos. Entonces en cada ciudad, que es cada facultad, hay también un grupo local, que es una comisión directiva local, que hace las veces de trabajo más territorial local. Y eso es importante porque también porque tenemos esa dificultad, no es que no. Nosotros hacemos acuerdos en el ámbito de la paritaria y después hay facultades que lo desconocen totalmente o que, digamos, no tienen en cuenta que existe que existen los gremios, no quieren saber nada o quieren desconocer directamente las actas paritarias. Nosotros tratamos de hacerle un seguimiento en cada facultad con el gremio a las actas paritarias. Por ejemplo, cuando se aprobaron los protocolos el tema de los exámenes finales, que hicimos una acta paritaria, después tuvimos que ir a que cada unidad académica que aprobaba el protocolo, hacer un escándalo para que en cada facultad se respeten, porque los protocolos se hicieron no del Consejo Superior, el protocolo se hizo en cada unidad académica, entonces tenían que mínimamente ese protocolo respetar los acuerdos mínimos de la paritaria. Un punto es que hay que levantar lo más posible la paritaria, o sea, la paritaria tiene que tratar para mí de ser lo más arriba en términos de derecho posible para que después todo lo que te la quiera bajar una unidad académica no te lo baje tanto. Y bueno, y después hacerle el seguimiento en cada unidad académica. La verdad que es dificultoso, no es un tema que creo que tenga una respuesta única, pero hay que darle mucha discusión en cada lugar. Ahí Claudia quería comentar algo, yo le cedo ahí el espacio, después hago un comentario, porque se tiene que ir, creo. Sí, compas, disculpen, pedí porque en realidad entré de casualidad, tenía otra reunión, pero yo había confundido, el día era el lunes. Pero bueno, no quise dejar de saludar a Marina, a las compas de Maxi también, las compas de Adiune, y bueno, por supuesto a Fede, Mica y Karina, que se tuvo que ir. Pero bueno, el tema de el convenio colectivo y el cumplimiento efectivo del convenio colectivo, que es algo que nos ha costado tanto. En primer lugar, felicitar que hayan podido conquistar el bono, ¿no? Pero nos coloca en una situación difícil porque nosotros estuvimos siempre en la convicción de que todo lo que refiera a la cuestión salarial y las condiciones de trabajo también, debíamos poder canalizarlo a través de una paritaria nacional. Esto es algo que discutimos bastante en la federación, porque en definitiva quien es el garante de la educación superior es el Estado. Nosotros tenemos un presupuesto que es votado por el Congreso de la Nación año tras año, y por eso pujamos tanto por tener un salario único a nivel nacional y por tener un convenio colectivo de trabajo que sea único y que se cumpla, que sea de carácter obligatorio. Lamentablemente no pudimos sacar la obligatoriedad y así estamos también con las disparidades en cuanto a la regularización de la planta, por ejemplo, que por ahí requiere más de las habilidades de la paritaria particular. Entonces, esto de tener una doble patronal nos ha complicado históricamente, ¿no? Y sobre todo a partir de que el SIN saca su personería como patronal después de la sanción de la Ley de Educación Superior, que también hemos combatido tanto. Así que bueno, decir que este reclamo ahora lo estamos haciendo también a la Secretaría de Políticas Universitarias, porque no todas las universidades del país tienen propios producidos o fondos propios de dónde sacar para poder pagar un bono. Entendemos que ninguna está funcionando. Ahora, hay pagos que las universidades hacen de manera anual también. Hay abonos que pagan de manera anual y que yo no sé si lo siguen pagando o no lo siguen pagando. Eso también se lo estamos exigiendo al SIN
De ahí la necesidad de que se convoque a las paritarias particulares, por el tema del bono y por las condiciones de ambiente y seguridad en el trabajo, tanto en virtualidad como en presencialidad. No tenemos todavía esta respuesta, pero sí decimos que del mismo modo que ahora tenemos una comisión que es para ascensos, promociones de cargos de auxiliares y jefe de trabajos prácticos, la estamos dando a nivel nacional, ¿no? Y entendemos que para eso tiene que haber un presupuesto también asignado, si no, va a haber ascensos en aquellas universidades que tengan plata y las que no tengan plata no lo van a poder tener. Esos son derechos que dependen y van atados de una decisión política. En esto mismo está la FATUM, quiero decir, la FATUM también está haciendo un reclamo a nivel nacional ahora del pago efectivo de un bono, ellos ya lo pusieron en su protocolo inicial, pero no reclamaron con firmeza, y ahora que llega fin de año, todos estamos apurados para que este bono llegue, porque además, no les voy a contar, pero salarialmente hemos perdido. Nos han impuesto un techo que nos deja por afuera, por debajo de la inflación, entonces se hace necesario porque la gente lo está sintiendo, como lo he escuchado por lo menos de Fede y de Mica, a quienes alcancé a escuchar, no a Karina. Entonces me parece muy importante que esto se dé, este reclamo se dé con firmeza en todos nuestros gremios de base para poder arrancar ese presupuesto que estamos necesitando para que se haga efectivo. Y por último, también decirles que hoy tuvimos reunión de CTA Nacional y que también sacamos el reclamo de un bono de fin de año, siempre le llamamos bono de fin de año en la central, así que estamos haciendo un reclamo en sintonía con ATE Nacional. ATE también está reclamando un bono que compense los gastos en virtualidad y no todo el mundo está virtualizado. Pero esta tarea tiene que ser reconocida porque, como han dicho todos, las compañeras y compañeros han estado haciendo un enorme esfuerzo a costa de salarios que han sido magros. Así que bueno, les dejo un abrazo muy grande y mucha fuerza para el reclamo con una rectora que no es fácil, ¿no? No es fácil para nada. Totalmente, gracias Claudia. Sí, abierto el micrófono. Por ahí Jorge Buceta nos decía algo por el chat. Fede creo que quería intervenir. No escuché yo. ¿Cómo, Maxi? ¿Podés repetir? Creo que Fede quería intervenir también por eso nomás. Sí. Sí, no, yo simplemente en función de la pregunta que hizo, creo que Maximiliano fue el que hizo la pregunta, yo creo que cuando se incumple un acta o un acuerdo paritario, bueno, una forma de hacerlo cumplir es haciendo presión con medida de fuerza o con notas o exigiendo su cumplimiento, en ese caso, agotando esa vía. Una vez que agotás esa vía, hay que tomar otras medidas de exposición, de violación de estos, o sea, exposición pública, ¿no? De violación de estos acuerdos paritarios. Y nosotros en muchas oportunidades, como se dijo acá, hemos amenazado también con llevarlo a la justicia, porque no nos olvidemos que el convenio colectivo de trabajo hay que estar permanentemente recordándole a las autoridades que no se puede incumplir, que no se puede pisotear y que tiene carácter de ley o rango de ley. Entonces, eso es fundamental. Nosotros ahora tenemos 2 casos de 2 docentes que fueron arbitrariamente cambiados de sus funciones en 2 departamentos distintos y tenemos que agotar la vía administrativa dentro de la universidad para que, bueno, tomen conciencia de eso. Ahí se va Claudia, gracias Claudia. Gracias Claudia. Y que eso se tiene que respetar. Lo pongo como ejemplo, el 7 de noviembre, el 7 de noviembre, los no docentes de la Universidad de Luján lo tienen como fecha que todos los años recuerdan, donde tuvieron que hacer un paro, una manifestación, para que se cumpla el convenio colectivo de trabajo no docente. Y todos los años se lo recuerdan a la universidad diciéndole, miren que esto hay que cumplirlo.
Es una tarea ardua y diaria prácticamente, donde hay que estar diciéndole siempre a las autoridades, esto se cumple, estos son nuestros derechos y esto no se pisotea y se respeta. Lamentablemente, no todos lo entienden así, y bueno, hay que de a poco ir machacando, hasta que lo entiendan. O sea, en algunos ámbitos lo van entendiendo, en algunas situaciones se va entendiendo y en otras cuesta más. El caso de Luján en particular, nosotros, como la Universidad Nacional del Sur, no tenemos facultades, tenemos departamentos académicos. Y los docentes dependen de los departamentos académicos y prestan servicios a las carreras. Entonces, bueno, es como que está más fácil, digamos, porque no hay una dispersión ni física ni sectorizada por facultades, pero lo mismo tenemos inconvenientes, digamos, eso no facilita para nada el cumplimiento del convenio o de las actas acuerdo paritarias. ¿Sí? Aparte de las actas acuerdo paritarias, nosotros las colgamos en la página del gremio para que todos tengan acceso, porque ¿qué pasa? Una de las acciones que decidimos este año hacer dentro de la comisión directiva es, cada vez que se aprueba un acta paritaria, enviársela a todas las autoridades, para que estén al tanto de lo que se acordó, porque no se hace una difusión interna dentro de la universidad de lo que se acuerda en las paritarias. Entonces esos acuerdos quedan en un cajón. Entonces, para que no queden en un cajón, hay que hacerle publicidad, hay que mostrarlos, hay que hacerlos llegar a todos lados para que todos sepan que eso ya está acordado. Si no, muchas veces nos vuelven a caer temas ya resueltos en actas acuerdos anteriores, donde digamos, pero esto ya lo resolvimos. Y nos llegan a la paritaria, pues es el ámbito para resolverlo. Bueno, esas cuestiones hay que trabajarlas. Sí, un comentario. ¿Puedo hacer? Claro, Marina. Sí, no prendo mi cámara porque no estoy pudiendo. Nosotros, la UNE tiene un antecedente bastante importante en cuanto a justicia y convenio colectivo de trabajo, que es el primer fallo de una Cámara Federal, la Cámara Federal de Corrientes, que justamente falló entendiendo que a favor, digamos, del reclamo de una docente y entendiendo que el convenio colectivo de trabajo era ley y que por lo tanto toda norma o normativa o resolución que surgiera de la universidad estaba por debajo de ese convenio colectivo de trabajo. Entonces, ese es un antecedente importantísimo del cual en cada una de las paritarias locales nosotros le recordamos a las autoridades de la UNE de ese fallo, y por lo tanto ellos saben que nosotros podemos judicializar cualquier tipo de reclamo que, siendo acordado en paritaria local, no sea respetado. Y eso se lo hacemos saber en cada una de las paritarias locales. O sea que en esto que decís vos, Federico, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, el punto es que evidentemente muchas veces, en realidad esto de que las autoridades tengan que conocer qué ocurre con los acuerdos paritarios, nosotros publicamos los acuerdos paritarios, pero los paritarios por la UNE, es decir, por la patronal, son los que responsables y encargados de hacerle conocer al resto de las autoridades esos acuerdos. Más allá de eso, por eso no creo que sean desconocidos en el sentido de que no conozcan, porque no sepan que existen, sino porque no quieren reconocerlos, que eso es diferente. Entonces, yo quería agregar una cosita. Sí. No, que un tema que también es clave es la fuerza de base que uno tenga en términos de afiliados, de fuerza sindical, digamos. Digo porque nosotros que tenemos tantas unidades académicas, no es lo mismo la fuerza sindical que tenemos en cada una de ellas, ¿no? O sea, hay facultades donde tenemos muchos afiliados, hay facultades donde tenemos menos, ¿no? Por tradiciones sindicales, por disciplinas, por lo que sea. Y eso efectivamente es muy distinto a la hora de hacer cumplir, digamos, lograr que se cumplan en esas unidades académicas paritarias que son generales, porque
por decirte, hay facultades, cuando fue el tema de las mesas de exámenes, hay facultades que los docentes le decían a la unidad académica, nosotros hasta que no esté el acta paritaria de la paritaria que diga cuáles son los requisitos, no te vamos a decir si vamos a tomar mesa de examen o no. Punto. Eso pasó en Ciencia de la Educación, en Humanidades, en Bariloche, o sea, digo, hay algunas unidades académicas donde eso ayudó a una presión impresionante porque decían, no, hasta que no acuerden con el gremio en la paritaria, nosotros no vamos a decir si vamos a tomar o no examen, hasta que no haya ciertas condiciones básicas que se acuerden en esa paritaria. En Roca también, digo, las unidades académicas, ahora, base ingeniería, base economía, alguna otra, y son las que, por supuesto, son las primeras que sacaron protocolo de ingeniería y economía, en protocolo sin esperar que esté el acta paritaria. Bueno, después tuvimos que trabajar para que modifiquen el acta paritaria. Economía fue más fácil, ingeniería fue más difícil, pero efectivamente ahí hay un tema de relación de fuerza en cada unidad académica que es clave. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Los colegas, las colegas que están conectados. Sí, esto que dijo Mica es central, digamos, tener el apoyo de las bases es una cosa muy importante. Por ahí comentar, para los que no conocen, la situación en la UNE es como una a escala mucho menor, pero es similar a lo de Comahue, que tenemos en 2 ciudades la universidad, y también eso genera sus complicaciones también, digamos. Bien, ¿alguna pregunta más? Marina me avisó que se tuvo que retirar, les deja saludos y agradece la participación. A ver si damos un segundito, a ver si se animan los compañeros y las compañeras. Hola, ¿puedo hacer una pregunta a Mica o a Fede? Genial, sí, sí. No, quería saber en el caso de las universidades de ustedes, chicos, cuando decidieron, digamos, las autoridades hacer el tema de la compensación de gastos, si la distribución lo hicieron en forma equitativa por todas las dedicaciones o esa compensación la hicieron por cada una de las, si sos simple, parcial o completa. ¿Cómo fue o se decidió en la paritaria esa distribución? Porque nosotros aquí, por lo menos en Adiumpa, los 7.500 pesos que se lograron fueron para todas las categorías, sin discriminación, digamos. Hola, Rita. Sí, sí, ya lo dijimos antes en las intervenciones, los dos, que coincidíamos los dos con Karina cuando habló, que lo hicimos exactamente igual, digamos, por entender que se trataba de una compensación de gastos, que los gastos los hicimos todos, tanto los que son simples, los que son parciales, como los que son fulles, y las categorías también. Pero además ahí yo hago un agregado, que es que si uno quiere beneficiar, en realidad, a los más de abajo, ya lo estás haciendo con una suma que es fija, ¿no? No te lo tengo que explicar a vos, Rita, que sos experta en números, pero efectivamente el que cobra 20.000 pesos, que le den un bono de 4.000, no es lo mismo que a uno que cobra 90, que le den un bono de 4.000. Entonces ya eso era como una forma de beneficiar a los que menos cobraban. Sí, en el caso nuestro, nosotros nos mantuvimos firme desde el primer momento, cuando nos hicieron esa pregunta en la paritaria, nosotros dijimos, el mismo monto para todos, independientemente de la categoría, la dedicación, porque, ¿por qué? La argumentación es en torno a lo que decía Mica recién, el bono o sea, el canon o el bono que tenés que pagar de internet es para todos igual, o sea, cuando a vos te llega la boleta de la luz no te preguntan si tenés una dedicación simple o una exclusiva. A vos tenés que pagar la luz que te viene y punto. Y la internet lo mismo. Entonces, basados en ese argumento, dijimos, el bono tiene que ser el mismo para todos porque es un gasto que todos tenemos en igual medida, independientemente de la dedicación o la antigüedad o lo que cobremos. Y eso se mantuvo siempre
Y bueno, cuando efectivamente se confirmó que íbamos a cobrar el bono, que estaba la partida, nos volvieron a preguntar lo mismo. Y volvimos otra vez a decir lo mismo, porque, digamos, parecía como que por ahí podíamos llegar a cambiar y dijimos, no, de ninguna manera. O sea, ellos por ahí como que quisieron ver a ver si íbamos a hacer con la propuesta efectiva de cobro alguna diferenciación, y bueno, no, nos mantuvimos en la misma postura y así salió y se cobró ahora en octubre. Bien, gracias. Yo lo que sí quería, bueno, primero, obviamente, además, Cari se tuvo que retirar, pero mi asociación creo que fuimos una de las que precursoras en esto, como también en implementación de muchas cuestiones que tienen que ver con las paritarias particulares desde que se inició en el 2015 o pudimos obtener nuestro convenio colectivo de trabajo, ¿no? Y yo quería compartir solamente esto para despedirme, que es increíble, por ejemplo, y comparto muchas de las cosas que dijo Mica cuando ella habló de que esto es un hecho político, sobre todo en una universidad donde la presidenta del CIN está en esa universidad, ¿no? Es rectora de esa universidad. Y quiero compartir algo que creo que también lo dijimos en algún plenario de secretarios generales, que por ejemplo cuando fueron las paritarias nacionales, fue increíble cómo DFEO, que es de la Federación de CONADU, increpó a nuestro rector de la UMPA, porque había dado el bono a todos los docentes de nuestra universidad. O sea, un gremialista que debería estar acompañando a algo que se pudo obtener a partir de lo que es el convenio colectivo de trabajo, tuvo que salir a plantear, y el rector justamente nuestro lo que le planteó fue que en vez de increparlo a él, nuestra universidad está haciendo un gran esfuerzo para poder compensar a los profesores, a todos los docentes, él lo que debería hacer es luchar para que tengamos un mejor salario y para que esa compensación fuera nacional y no increpar a la autoridad, digamos, de una universidad que pudo hacerlo con esfuerzo, ¿no? O sea, esto me parece que también nos muestra, digamos, esta cuestión que muchas veces planteamos, por qué a veces nuestros sueldos están a la baja, o por qué siempre, digamos, nuestras paritarias a veces son a la baja, ¿no? Porque tenemos algunos realmente representantes a nivel nacional que parecieran ser más amigos de las autoridades o del gobierno que estar al lado de los docentes, de los trabajadores que somos de la universidad. Yo nada más que agradecer esta invitación que hicieron, que nos hicieron los compañeros de ADIUNE, aparte, bueno, una de las asociaciones muy queridas por todos nosotros, fundadora de la CONADU Histórica, y bueno, y realmente por los éxitos de tanto de Fede como de Mica, y bueno, Cari que no está, en esto que es trabajar en las paritarias particulares y lo importante que es la paritaria particular. Algunos desconocen, como dijo creo que Fede, a veces en las facultades lo que se decide en las máximas autoridades, que es el rector o la rectora, en una paritaria particular, pero cuando se trata de plata nadie desconoce nada, ¿no? O sea, esto también es ahí, todos saben que estaba la paritaria particular, así que esto me parece que hay que remarcarlo también. Un abrazo, compañeros, desde aquí, desde el sur de la Argentina. Besos, ¿eh? Gracias, Rita. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta más de los presentes? Y si no, vamos a ir cerrando. Por ahí comentar de mi parte, como lo decía Marina al principio, en nuestra universidad es complicada la situación. La rectora con mucha impunidad se maneja siendo la presidenta del CIN, digamos, y desconociendo acá en lo local un montón de cuestiones que se discuten ahí. Con esta pelea en la paritaria particular tenemos ahora esto de inmediato, pero bueno, apuntando a diciembre, para que todos los docentes estén en pie de lucha
por el tema de la paritaria, también muy atentos a lo que pasa o lo que se dice para el año que viene en relación al inicio de clases, todos muy preocupados por esta situación. En lo local hemos pedido participación y conformación de un comité de crisis que nunca se conformó. Recién ahora conformaron el comité de higiene y seguridad, al cual no nos invitaron. De todas maneras, pedimos participación, mandamos representantes y recién estamos en esa, digamos. Así que nos queda un camino en ese sentido, digamos. Y bueno, vamos a ir cerrando, son las 7:30. Le damos muchas gracias. Primero, felicidades por los logros a las asociaciones de base que participaron. Y después, muchas gracias a Karina que se tuvo que retirar, muchas gracias Mica, muchas gracias Fede, a los otros compañeros y compañeras de Conado Histórica que se sumaron a participar, y a todos los presentes. Y bueno, esto se va a retransmitir, la grabación, así que lo vamos a estar difundiendo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Chao, Saludos. Gracias. Nos mantenemos en contacto. En contacto, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.